Les bendiga, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Señor, queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra. Quisiera, hermanos, por favor, invitarles a que por favor abran su Biblia ahí en el libro de Efesios, capítulo 4. Es el libro que hemos estado estudiando ya hace algún tiempo y lo hemos estado haciendo de una manera expositiva. Yo sé que ha sido de bendición, hermanos, el estudio de este libro. Hemos hablado siempre acerca de la importancia del estudio de este libro, no solamente a nivel personal como creyentes, sino también a nivel de iglesia. Como iglesia, hermano, es importantísimo. Yo creo que es muy relevante, hermano, que toda iglesia, hermano, debería de hacer un estudio acerca de este libro. Y esa es la razón, hermano, porque este libro nos ayuda a entender la posición que tenemos, el lugar que tenemos como creyentes dentro de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia y cuáles son las implicaciones que tiene la iglesia para la vida del creyente? Y no solamente para la vida del creyente, sino también la posición de la iglesia que tiene con respecto al mundo, a la sociedad. ¿Cuál es el desempeño de nosotros como iglesia, verdad, para el mundo, para la sociedad? ¿Sí? Es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros en beneficio de la sociedad, del mundo en que nos estamos rodeados acá como iglesia local? Así que, hermanos, si Dios lo permite, hoy vamos a terminar justamente la última sección del capítulo 4. Es interesantísimo. Vamos a leer desde el versículo 29 al 32. Acompáñeme a leer, por favor. Dice así, Efesios capítulo 4 del 29 en adelante. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, hermanos. Padre, venimos delante de ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a darte a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, a decirte, Señor, que lejos de ti no somos nada. Señor, agradecerte, Señor, porque, amado Padre, tú pones ese querer como ese hacer en nuestros corazones para hacer, Señor, tu voluntad. Y estamos aquí, Señor, y rogamos, Señor, mientras que tu palabra es expuesta, Señor, a nuestros corazones sean transformados cada vez más a la imagen de Jesucristo. Padre, te pedimos que llenes este lugar de la gloria de Cristo. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, como ustedes ven, hermano, prácticamente ya estamos terminando el capítulo 4. Nos ha tomado algún tiempo, hermano, pero era importante por la necesidad que nosotros tenemos como creyentes de entender esto. Y justamente, hermanos, esta última sección, Pablo enfatiza, hermanos, 5 pecados específicos, 3 de los cuales los vimos la semana anterior, ¿verdad? La mentira, la ira, el hurto, ¿verdad? Y hoy, como usted ve en estos textos que acabamos de leer, en estos versículos, están los otros 2 pecados, ¿verdad? Que son justamente la palabra corrompida y la amargura, los cuales vamos a ver hoy día. Es interesante, hermanos, entender esto, ¿no? Porque estos 5 pecados que hemos visto, ¿no? La mentira, el hurto, la amargura, la palabra corrompida, el robo, hermanos, son básicamente pecados. Cuando usted los lee, son básicamente pecados que dañan, destruyen relaciones entre hermanos, entre hermanas, en Cristo, entre familias. Y yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida pues sufrimos las consecuencias de estos pecados que acabamos de mencionar. He visto, por ejemplo, en estos años en el ministerio,
cómo, por ejemplo, una familia puede llegar al divorcio por una mentira. Cómo una familia puede llegar al divorcio porque hubo palabras que realmente hicieron mucho efecto en aquellas personas que amamos, ¿verdad? Como por ejemplo, muchas veces porque la ira controla la persona en sus pensamientos, en sus emociones, en sus actitudes, cómo se dañan muchas veces a nuestros seres queridos. Y aquí están dos más de ellas: la palabra corrompida y la amargura. Y como le dije hace un momento, hermano, hermana, estos 5 pecados tienen una cosa en común: es que justamente dañan relaciones, corrompen relaciones. Y es por eso que el apóstol Pablo, él desde el versículo 25, recordará usted, él dice, por lo cual. Es decir, él está dando una conclusión y él dice, por favor, no cometan estos 5 pecados. Pero no solamente él nos dice que no cometamos esos pecados, sino que también él nos da la razón, el por qué no debemos de cometer o vivir en esos pecados. Y eso lo vimos la semana pasada. Entonces hoy en el versículo 29 vamos a hablar acerca de la palabra corrompida y la amargura. Como decía mi hermano acá en la reflexión, muy interesante entender esto, hermano, que en la Biblia nosotros podemos darnos cuenta de que la boca y el corazón están intrínsecamente conectados. Sí, es decir, de lo que hay en la boca, de lo que hay en nuestro corazón, habla nuestra boca. Eso es lo que dice ahí en Mateo capítulo 12 y versículo 34, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, de lo que hay en nuestro corazón, de lo que más hay en nuestro corazón, de lo que está lleno nuestro corazón, nuestra boca habla. Entonces, cuando nos convertimos al Señor, cuando venimos a ser creyentes y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, se espera que nuestra manera de hablar sea diferente, cambie, sea totalmente distinta a lo que era antes. Y es bueno, hermano, en este sentido, leer, por ejemplo, el libro de Romanos. El libro de Romanos nos enseña mucho con respecto justamente a este tema que estamos hablando. Nos ayuda a entender mejor esto, ya que nos muestra cómo Cristo hace una diferencia total justamente en nuestra manera de hablar. Cómo cuando Cristo entra en nuestro corazón, cómo cambia totalmente nuestra vida. Y esto incluye justamente nuestra manera de hablar. Por ejemplo, ahí en Romanos capítulo 3 y versículo 14, dice que la boca del pecador está llena de maldición y amargura. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Usted ha oído, yo creo que todos en algún momento hemos escuchado a estas personas que siempre se están quejando de todo, especialmente los que somos latinoamericanos y venimos a estos países, ¿no? Y no, en este país hace mucho frío, que no es como mi país, que aquí se trabaja mucho, y están todo el tiempo quejándose, que aquí se trabaja de sol a sol, que no hay tiempo para nada. No sé si usted se ha dado cuenta, siempre están con ese tipo de palabras, quejándose por todo. Mi mujer no cambia, que mis hijos no puedo controlarlos, ese tipo de palabras. Están quejándose continuamente. La boca del pecador está llena de maldición y amargura. A veces hay problemas familiares, hubo separaciones y usted conversa con una mujer que ha sido herida totalmente y
He conocido mujeres que están 2, 3 horas hablando mal de su esposo. Es interesante esto. Mi esposo es así, mi esposo es así, él es así, él hizo esto, él hacía esto, y están de verdad. Entonces, en una ocasión estuve así con una mujer, estábamos con mi esposa en una charla, en una consejería, y esta mujer estuvo así hablando 2 horas, literalmente, mal de su esposo. Entonces yo, al final de las 2 horas de escucharle hablar mal de su esposo, yo le dije, bueno, le digo, y si es tan malo este hombre, ¿por qué se casó con él? ¿Me entiende lo que yo le estoy diciendo, no? Hablan siempre así. Su boca está llena de maldición, de amargura, pero cuando confía en Cristo, una persona, cuando viene a Cristo, ¿verdad? Cuando conoce al Señor, esa persona, muy contento, con su boca confiesa que Jesús es el Señor. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Incluso si las circunstancias son difíciles, incluso si las situaciones son contrarias a la que uno espera, cuando una persona realmente está en el Señor y ha tenido un cambio con el Señor, su manera de hablar cambia. Y las circunstancias no pueden ser las óptimas. Las circunstancias de pronto pueden ser desafortunadas. Una enfermedad, un desempleo. Aún así, esa persona que ha sido transformada por Cristo, que se le ha otorgado una nueva vida, hemos visto eso en las semanas anteriores, confía en las promesas de Dios. Su manera de hablar es totalmente diferente. Le da gracias a Dios a pesar de que las situaciones sean difíciles. Y dice, aunque ande en valles de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu cayado aliento me infundirán. Es totalmente diferente la manera de hablar de un creyente a la de un incrédulo. Señor, tú eres mi fortaleza. Tú eres mi castillo fuerte, en ti confiaré. Totalmente diferente la manera de hablar. Tú eres mi Dios y mi luz, ¿en quién confiaré? Solamente en ti. A pesar de que las situaciones cambien, a pesar de que las situaciones no sean las que uno quiere, aún así, esa persona que ha conocido a Cristo, que Cristo está en su corazón, su manera de hablar cambia. En su condición, el pecador condenado, su boca está cerrada ante el trono de Dios. Eso dice Romanos capítulo 3 y versículo 19. ¿Sabe por qué dice eso? Porque la persona que no tiene a Cristo confía en sí misma. Confía en sus propias capacidades, confía en su propio intelecto, confía en su propia experiencia de la vida. Y dice en él, no necesito de Dios, no necesito de su palabra, no necesito de su guía, no necesito de su consejo. Pero como creyentes, un creyente, hermano, su boca está abierta para glorificar a Dios. Romanos capítulo 15, versículo 16. Podemos pasar o estar pasando la tormenta más terrible en nuestras vidas, pero sabemos que nuestro capitán es Cristo. Sabemos que Él es el que está conduciendo la barca y sabemos que Él tiene el poder para hacer detener cualquier tormenta que puede estar golpeando nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. Confiamos en Él y al final le damos gloria. Amados hermanos, ¿qué quiero decirles con esto? Cuando cambie el corazón, también cambiará la manera de hablar de un creyente. Ese es el punto. Y yo creo que Pablo entendió y conoció muy bien la diferencia de esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque cuando él era un rabí, ¿verdad? Un fariseo de fariseos, ¿recuerda usted? Él respiraba amenazas y amenazas de muerte contra los discípulos de Cristo. Ahí en Hechos capítulo 9, versículo 1, él perseguía a la iglesia.
perseguía a los discípulos. Él tenía el poder y la autoridad para apresarlos, para torturarlos. Sin embargo, 10 versículos después, en Hechos capítulo 9 y versículo 11, dice que Pablo estaba orando. Y él oraba. ¿A quién? A Cristo, a su Señor. He aquí él ora, Hechos capítulo 9, versículo 11. Impresionante de ser un hombre que arrestaba, que perseguía a la iglesia. Ahora él está de rodillas orándole a Cristo. Es un paso de fe, un gran paso de fe. ¿Qué quiero decirles con esto, iglesia? Que la palabra corrompida es realmente algo muy importante que debemos de entender. Esta palabra corrompida, cuya idea se expresa o se refiere en términos de fruto prohibido, ahí en Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18, significando aquello que no vale, que es malo, que está podrido, que es carente de vida. Eso significa la palabra podrida, corrupta, que es algo podrido, que carece de vida en sí misma. Ahora déjeme decir una cosa, nuestras palabras no tienen que ser obscenas para ser sin valor. A veces creo yo que a muchos nos ha pasado eso, especialmente cuando empezamos nuestra vida cristiana, ¿verdad? A veces creo que tengo que decirlo acá, nos ha pasado a muchos, hermanos, porque llegamos en cierto momento, en ciertas situaciones, a hacer un poco de hacernos a lo malo antes que a lo bueno, de hacer un poco de concesiones, ¿verdad? Y estamos como creyentes, estamos en un determinado grupo de personas, la mayoría de ellos son incrédulos, no conocen al Señor, y están ellos en una charla que no edifica, ¿verdad? En una charla donde usan malas palabras, malos pensamientos son expuestos ahí de todo tipo, y nosotros a veces como que hacemos un poquito de concesiones con ellos y al final nos damos cuenta que estamos hablando igual que ellos. Hacemos concesiones muchas veces. Eso pasa mucho, hermano, especialmente fuera de la iglesia, en los trabajos, en las universidades, en los colegios, en las escuelas. Pasa mucho. Y está el grupo ahí de personas y usted está oyendo y comienzan a hablar palabras corrompidas de todo tipo. De su corazón salen pensamientos de todo tipo, todos ellos corruptos. Y usted que se da cuenta, usted también está hablando como ellos. Yo creo que quizá Pedro haya tenido este motivo en mente cuando él fue acusado, cuando le vio una mujer y esta mujer le acusó a él de ser uno de sus discípulos. Usted conoce la historia ahí en Mateo capítulo 26, ¿verdad? Del versículo 74 en adelante. El Señor Jesucristo fue arrestado, él tuvo 2 juicios ahí. Y en uno de esos juicios pues estaba la multitud ahí. Usted sabe la historia, Pedro le siguió al Señor Jesucristo a ver qué le pasa a él. Y él está en medio de la multitud, está Pedro y todos estaban injuriándole, hablándole a Jesucristo, escupiéndole. El Señor Jesucristo estaba siendo enjuiciado ahí, todo el mundo riéndose de él, hablándole cosas malas a nuestro Señor Jesucristo, y Pedro está en medio de esa multitud. Y ahí es cuando una mujer le identifica a él y le dice: yo te conozco, tú eres un discípulo de Jesucristo. Versículo 74 dice que él comenzó a maldecir, es decir, a hablar palabras malas, corrompidas, a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre. Él hizo concesiones con ese grupo de personas inconversas, de personas que maldecían a nuestro Señor Jesucristo. Y él se puso al nivel de esas personas. Y él se da cuenta y dice: ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo?
Y la mirada del Señor Jesucristo ahí le dice, le recuerda lo que ya previamente el Señor Jesucristo le había dicho: oye, tú me vas a negar 3 veces. Y él sale y se va de ese grupo. A veces los aspectos de esa vieja vida, de esa vieja naturaleza, se muestran muy claramente cuando dejamos que de nuestra boca salgan palabras deshonestas, palabras corrompidas. No necesariamente pueden ser palabras obscenas, pero una palabra con ironía, una palabra con sarcasmo, una palabra con malicia. Colosenses capítulo 3 y versículo 8 dice así: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Dejad las palabras deshonestas de vuestra boca, dice. ¿Recuerda usted? Antes de ser salvos vivíamos muertos en delitos y pecados. Por naturaleza, dice la palabra de Dios, éramos hijos de ira. Como Lázaro. ¿Recuerda usted cuando él estaba muerto? Lázaro estaba oliendo mal, estaba pudriéndose ya, fétido, estaba corrompiéndose él ahí. Así era nuestra corrupción. ¿Por qué? Porque producía un hedor que no agrada a Dios. No sorprende que el apóstol Pablo escribiera ahí en Romanos capítulo 3, del versículo 13 al 14, dice así: sepulcro abierto, justamente hablando de una persona que no tiene a Cristo, de un incrédulo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Bueno, dicho esto acerca de la palabra corrompida, ¿cuál es el remedio para dejar de hablar palabras corrompidas? Es muy sencillo y es muy fácil, hermanos. Sencillamente es asegurarnos que nuestro corazón esté lleno de bendición. Asegurarnos que nuestro corazón esté lleno de la palabra de Dios. Asegurarnos que nuestro corazón esté permeado de la palabra de Dios. Recuerda usted, hermano, nuestro corazón sin Cristo estaba lleno de basura. Es como, por ejemplo, usted tiene un vaso de agua. Imagine usted un vaso de agua sucia, totalmente oscura, negra, maloliente. Así era nuestro corazón sin Cristo. Pero cuando venimos al Señor y nuestro corazón está siendo alimentado por la palabra de Dios, es como que, no sé si usted se ha dado cuenta, el agua que entra, el agua limpia y cristalina que entra a ese vaso sucio, no solamente que entra, sino que va despojando, quitando el agua sucia y va quedando el agua limpia, de tal manera que en un momento, en ese proceso, vamos a tener solamente un vaso lleno de agua limpia y pura. Así tiene que ser nuestras vidas en nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar alimentado por la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Salmo 19, versículos 7, 8, 9 y 10. La palabra de Dios es tan pura, tan perfecta, que cambia el alma, cambia nuestro corazón. Sus estatutos todos son buenos, perfectos, deseables como la miel. Entonces, si nosotros como creyentes no alimentamos a nuestro corazón de la palabra de Dios, de su verdad, no vamos a cambiar nuestra manera de hablar. Siempre vamos a estar en esa dualidad, hablando palabras corruptas, palabras maledicientes y no palabras de bendición.
Nuestro corazón tiene que estar lleno de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ese sentido la palabra de Dios nos muestra y nos enseña cuál es el amor de Cristo. ¿Qué es lo que ha hecho Jesucristo por nosotros? Para que solo la verdad y la pureza puedan salir de nuestra boca. Amado hermana, amado hermana, no haga promesas a la ligera, no sea que tal vez no cumpla. Pablo nos dijo que pongamos la sal de la gracia de Dios en todo lo que digamos. Y esto es hermoso. Colosenses capítulo 4 y versículo 6 dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sabe? Hemos explicado aquí, la sal en la antigüedad servía para preservar, ayudaba a la preservación de los alimentos, de las carnes. Es decir, el punto aquí justamente es que nuestras palabras, hermanos y hermanas, ¿qué decimos si somos creyentes? Deben de ser palabras dirigidas justamente para ayudar, a preservar, a edificar, no a destruir, no a dañar. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Amados hermanos, tengamos en cuenta, tengamos presente que nuestras palabras pueden hacer mucho daño o mucho bien. A veces la ira domina nuestro corazón y decimos cosas que después nos estamos arrepintiendo. O a veces decimos cosas a propósito, porque sabemos que esa palabra va a hacerle daño a aquella persona. Por favor, creo que no debe de ser así y no debe de ser así. Las palabras pueden hacer mucho bien, pero también pueden hacer mucho daño, amados hermanos. Pablo nos dice que hablemos de tal forma que lo que digamos edifique al que nos está escuchando. Pablo nos está diciendo que hablemos de tal manera que a la persona que nos está escuchando nosotros podamos acercarle más a Cristo y no alejarlo. Eso es lo que está diciendo. Eso significa que las palabras tienen que ser sazonadas con gracia. Tienen que ser sazonadas, ahí dice claramente, hermanos, con gracia, sazonadas con sal, que preserven, que ayuden a la edificación de nuestros hijos, de nuestra esposa, de los amigos a quienes queremos. Satanás, amados hermanos, desde luego, él va a justamente tratar de hacer todo lo opuesto que nosotros estamos haciendo. Él incentiva a hablar, un hablar que destruye y que daña a la gente. Satanás va a querer destruir la obra de Cristo, no solamente en usted, sino en la persona con la cual usted está hablando. Santiago capítulo 3, del versículo 1 al 12 es un gran ejemplo de esto. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Sabe? Hay esas personas que se creen los muy sabios, los que uno dice algo y él dice, no, pero es que también esto es así, así, así. ¿Verdad? Hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, y todos aquí es todos. ¿Sí? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego,
un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente de agua se refiere puede dar agua dulce o agua salada. Creo que esto resume la importancia que tenemos de la dependencia de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el remedio para dejar de hablar palabras corrompidas? Que nuestro corazón esté lleno de la palabra de Dios. ¿Cómo le cuidamos a nuestro corazón? ¿Cómo le protegemos a nuestro corazón? Porque de él mana la vida, dice. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo le cuidamos a nuestro corazón para que no hable palabras corrompidas? Es precisamente con la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3 y versículo 16 dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto es un mandato, hermanos. Como creyentes, esto es un mandato, no es opcional. O sea, no es que, bueno, si es que puedo, lo hago. No. Esto es un mandato, es una orden del Señor, que la palabra de Dios debe de morar, abundar en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esa debe de ser nuestras palabras, hermanos. Y dice versículo 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Examine su vida, hermano. Examine sus palabras. ¿Qué palabras está utilizando usted para dirigirse hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia sus amigos, hacia sus vecinos, hacia sus compañeros de trabajo? ¿Qué palabras utiliza usted? ¿O usted está haciendo tal vez concesiones con ellos y al final termina hablando palabras corrompidas también con ellos? Amados hermanos, debemos de entender esto muy claro. Nuestra posición como creyentes es totalmente diferente a la de una persona incrédula. Nuestra manera de hablar tiene que mostrar a Cristo. Usted y yo somos llamados para ser columnas y baluartes de la verdad. Ese es el papel de la iglesia local en esta sociedad. La amargura. Segundo punto, la amargura. Versículos 30 y 32, volvamos al libro de Efesios. Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Impresionante. ¿Sabe que estos versículos nos advierten contra varios pecados de actitud? Y básicamente amplían lo que Pablo escribió acerca de la ira, que explicamos la semana pasada. La amargura, amados hermanos, se refiere a la hostilidad establecida en nuestro corazón, que envenena por completo nuestro ser interior. Es decir, alguien hace algo que a usted no le gusta o que a nosotros no nos gusta.
Así que abrimos malos sentimientos contra esa persona en nuestro corazón. Y comenzamos a pensar mal de esa persona. Y comenzamos a actuar mal con esa persona. Y comenzamos a decir mal acerca de esa persona. En Colosenses capítulo 3 y versículo 19 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esta palabra ásperos que usted ve ahí en el original griego es amargos. Es la misma palabra que está utilizando acá en Efesios. Es decir, que la amargura conduce a la ira, la cual es la manifestación exterior de los sentimientos interiores. Una persona amargada se ve en su carita, se la ve, y se manifiesta justamente con sus palabras, con su ira. La ira y el enojo, amados hermanos, no conducen a nada bueno. Al contrario, cuando la ira y el enojo domina a la persona, termina en griterío, en pleito, en maledicencia. Y eso nos ha pasado mucho a menudo, ¿verdad? Su esposo le dice una palabrota, usted también le dice una más grande, y así, y al final todos terminan peleando. Siempre queremos estar sobre la otra persona, tener mi razón. Se hace lo que yo digo. Es difícil, amados hermanos, creer que los creyentes actúen de esa forma, pero déjeme decirlo, lo hacemos y a veces lo hacemos mucho en casa. Y por ello Pablo nos advierte sobre esto. Mire ahí en el Salmo 133 y versículo 1 dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es mejor vivir en armonía, juntos, que vivir discutiendo y peleando. Proverbios capítulo 17 versículo 1 dice así: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Amados hermanos, es mejor tener lo necesario y vivir en paz entre esposos, entre hermanos, entre padres, que tener en abundancia y una familia peleados todos contra todos. Eso es lo que está diciendo acá. Es mejor vivir en este sentido de una manera humilde, con lo que el Señor nos provee. Porque a veces queremos alcanzar todo el mundo y tener esto y llegar a comprar esto, que eso termina en peleas, en discusiones. Así que, hermanos, reflexionemos en esto. Amados hermanos, la amargura y el enojo por lo general son la base, hermano, de peleas, tribulaciones, angustias, discusiones. Y de hecho, hermano, a veces todas estas cosas son producidas por situaciones triviales, situaciones pequeñas a veces. Y hacen estragos en los hogares, en las amistades, en las iglesias. Ahora, dicho todo esto acerca de la amargura, ¿cuál es el remedio para la amargura? Examinemos. Pero antes de decir y de explicarles cuál es el remedio para la amargura, quisiera darles 3 razones por las que debemos evitar la amargura. La primera, como usted lo ve ahí en el texto, contrista al Espíritu Santo, le entristece al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en el creyente. Y cuando el corazón está lleno de amargura o de ira o cualquier otro pecado que hemos estado viendo hace un momento, el Espíritu Santo se entristece.
Los que somos padres conocemos algo de este sentimiento cuando nuestros hijos pelean entre sí, ¿verdad? Como padres nos entristece ver que nuestros hijos estén peleando por ahí y no se hablen, no se hagan caso, discutan entre ellos. El Espíritu Santo está más contento en una atmósfera de amor, de gozo y de paz, a pesar de las circunstancias que muchas veces no pueden ser las que queremos o no sean buenas. Aún así, hermano, es mejor evitar todas estas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque esto que estoy hablando, el amor, la paz y el gozo, son manifestaciones y frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Es decir, un indicativo, amados hermanos, cuando hay discusiones, cuando hay peleas entre hermanos, cuando la amargura está flotando ahí en nuestra familia, justamente es un indicativo de que le hemos entristecido al Espíritu Santo. Y no hay los frutos del Espíritu Santo, no hay paz, no hay gozo, no hay amor. ¿Por qué? Porque Él produce en nuestras vidas estos frutos del Espíritu Santo cuando le obedecemos al Señor, cuando obedecemos su palabra. Entonces es bueno recapacitar en este sentido, hermanos. ¿Cómo está mi hogar? ¿Cómo se relacionan mis hijos entre ellos? ¿Cómo estoy yo con mi esposa? ¿Cómo estamos nosotros como padres en relación a nuestros hijos? ¿Cuánto conflicto hay entre ellos? Y examinemos a la luz de la palabra si es que hay justamente este fruto en nuestro hogar: amor, gozo, paz. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo nos ha sellado para el día de nuestra salvación. Amados hermanos, entendamos esto. Debemos de entender esto. Nos ha sellado para justamente hasta ese día en que Cristo regrese por su novia, por la iglesia. Con esto, ¿qué quiero decirles, hermanos? Con esto no perdemos nuestra salvación por causa de nuestras actitudes pecaminosas. Sabemos que el Señor Jesucristo nos ha perdonado de todo pecado. Lo que sí ciertamente perdemos es el gozo de nuestra salvación y la plenitud de la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas. Otro aspecto, amados hermanos, que debemos de identificar justamente es que no solamente contrista al Espíritu Santo, sino también contrista al Hijo. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Al vivir una vida de pecados, no solamente de amargura, de palabras corrompidas, sino de ira, de hurtos, de robos, también le contristamos al Hijo. ¿Por qué? Porque Él murió. A Jesucristo, Él murió por nuestros pecados. También, punto 3, le contristamos al Padre. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado. Y nos ha perdonado cuando hemos confiado en Jesucristo. Efesios capítulo 2 y versículo 8. Somos salvos por gracia, gracias a Jesucristo. Pero aquí, amados hermanos, Pablo apunta a la causa básica de por qué un creyente no puede perdonar a la gente. ¿Por qué? Porque su vida está dominada por la amargura, y en ese sentido tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están fuera de esa ecuación. Solo importo yo, mi punto de vista, lo que yo digo, mi dolor, así que no te perdono. Y la amargura está ahí, incluso por años en una persona. Esto es importante y muy relevante, amados hermanos, para usted como creyente. Un corazón así, amados hermanos, es una cancha abierta para el diablo. Y déjeme decirle, pronto se convertirá en un campo de batalla para ese creyente. Y no va a poder verle a esa persona, y no va a poder perdonarle a su marido, y entre hermanos, y entre hijos, entre amigos, aquí entre hermanos, entre iglesia. Difícil, hermano, difícil. La amargura hace mucho daño en una persona. Daña relaciones. Y Satanás va a tomar ventaja de esto.
Amados hermanos, si no perdonamos, nos hacemos no solamente daño a nosotros mismos, sino también a la persona quien no ha sido perdonada. Amados hermanos, la amargura en el corazón nos hace tratar a los otros del mismo modo en que Satanás nos trata, cuando más bien debemos de tratarlos del modo en que Dios nos ha tratado. Si Dios perdonó nuestros pecados, yo también perdono al que me ha ofendido. Me hago libre. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15 dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Difícil de entender? No. ¿Quiere quitarse toda esa amargura que tiene en su corazón con respecto a alguien? Sencillamente perdónele. Vaya, como decíamos la semana pasada, y póngase a cuentas con su adversario. Hemos aprendido hace algunas semanas atrás: hable la verdad con amor. Dígale: sabes, a mí me ofendió esto, he estado resentido contigo tanto tiempo, quiero decirte que te perdono. Dicho esto en este versículo, hermano, déjeme decirle algo muy importante, hermano. Escuche. Hermanos, no perdonamos por nuestra causa. Escuche con atención. No perdonamos por nuestra causa, aunque en ello obtenemos bendición, que eso sí es cierto. Ni siquiera perdonamos aún por causa de la persona quien le ha hecho daño. Amados hermanos, entienda, perdonamos por causa de Cristo, porque Él pagó ese pecado en la cruz por usted. O sea, la razón fundamental por la cual perdonamos es por Cristo, por nuestro Señor Jesucristo. Aprender a perdonar y a olvidar es uno de los secretos de la vida cristiana, hermano. Es cierto, a veces causa mucho dolor, traiciones, infidelidades, hurtos, cualquier cosa que usted desee, hermano. Pero usted y yo estamos llamados a perdonar. No solamente por nosotros, porque en ello obtenemos bendición y gloria a Dios por eso. No solamente por la persona a quien te ha hecho daño, porque también va a recibir su bendición. Pero mayormente perdonamos por causa de Cristo. Por Él, porque Cristo murió en la cruz por tu pecado, por mi pecado. Es por Él. Y en ese sentido Cristo es glorificado. Así que, hermano, ¿cuál es el remedio para la amargura? Perdone. Así como Dios le ha perdonado a usted, perdone a aquella persona que le ha ofendido. Y es cierto, a veces ofendemos sin darnos cuenta, muchas veces. Lo hacemos consciente o inconscientemente, es verdad. Así que acérquese donde esa persona y dígale: te perdono. Y ¿sabe qué? No solamente usted va a estar sanado, sino también va a sanar esa relación con esa persona, sino que sobre todo Cristo va a ser glorificado. Examine su vida, amado hermano. Examine su vida. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo lo está protegiendo su corazón? ¿Cómo usted protege su corazón? La mejor manera de proteger nuestro corazón es con la palabra de nuestro Señor, con su palabra, con las Escrituras. Estamos llamados, como dice su palabra, a estar llenos de la palabra de Dios. Estamos llamados a leer, a amar la palabra de Dios. Y nuestro corazón va a estar protegido. Aun si te hacen daño, vas a saber qué respuesta dar a eso. Vas a saber cuál es tu actitud. ¿Por qué? Porque tu corazón va a estar lleno de la palabra de Dios. ¿Cuál es el remedio para la amargura? El perdón. Perdone. Así como Dios le perdonó a usted, usted también vaya y perdone.
o acepte el perdón para que Cristo sea glorificado. Así que yo quisiera decirles a todos los que estamos acá, a los que nos están viendo, ¿cuántos años llevas de esa amargura ahí en tu corazón? ¿Cuántos años llevas de ese dolor ahí en tu corazón? Pues es ahora. Y el Señor nos está llamando a perdonar. Y el Señor nos está llamando a cuidar nuestro corazón con su palabra. Así que, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos limpia. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos protege. Gracias, Señor, porque tu palabra cambia nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú nos has dado un perdón y hemos recibido ese perdón en virtud de Jesucristo. Padre, te agradecemos. Señor, te pedimos también perdón porque muchas veces hacemos concesiones con el mundo y terminamos hablando palabras corrompidas, Señor. Perdónanos por ello, Señor. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y poder vivir de acuerdo al llamado con que tú nos has hecho, Señor. Y vivirlo de una manera digna, Señor. Así que, Señor, te agradecemos por este día, Señor. Oramos, Señor, para que si algún hermano tiene algún problema con otro hermano, familiar o amigo, vaya y se pongan a cuentas. Y si es de pedir perdón, pues se lo hace. Sabemos que Satanás está obrando como león rugiente, buscando a quien devorar, dañar relaciones, dañar familias, dañar iglesias, Señor. Pero hoy tu palabra nos ha ayudado a entender esta gran verdad. Señor, ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga grandemente.